Bienvenidos a todos a esta primera masterclass que tenemos desde la Asociación de Juristas Franco-Colombianos en convenio con Colifri. Mi nombre es Efraín Fandiño, miembro de las dos asociaciones, y les quiero dar la bienvenida y agradecerles mucho por su interés en nuestros eventos. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, que es uno de los grandes temas del momento, no solamente para juristas, sino para personas de los diferentes oficios que existen en el mundo, desde médicos hasta ingenieros, hasta futbolistas también. En este sentido, queremos iniciar por presentar a las dos asociaciones que se unieron para poder llevarles a ustedes esta masterclass. Y para ello quisiera darle la palabra al presidente de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, Manuel Bosqué, para que dé la bienvenida a este seminario con unas palabras. Por favor, Manuel. Muchas gracias, Efraín. Muy buenos días para todos en Norteamérica. Buenas tardes para todos los que están en Europa. Me llamo Manuel Bosqué y les hablo desde Francia. Entonces, soy el presidente de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos. La meta de nuestra asociación es muy sencilla. Es estrechar los lazos entre los juristas franceses y los juristas colombianos. Creamos la asociación sin ánimo de lucro en 2017 y ahora podemos contar con más o menos 250 miembros. A través de varias comisiones, trabajamos en todos los campos del derecho civil, penal, comercial, laboral, derechos humanos, nuevas tecnologías, arbitraje, comercio internacional, justicia transicional, etc. Será todo un placer para nosotros acoger a los de ustedes que se interesen en nuestra asociación. Quedamos a su entera disposición. Quisiera, sobre todo, agradecer a nuestros miembros, Efraín Fandiño y Margarita Fandiño, por su compromiso en la preparación de esta masterclass. Quisiera también agradecer a la doctora Astrid por haber aceptado de darnos una conferencia sobre un tema que tan nos preocupa, o mejor dicho, que nos asuste. La doctora Astrid es doctora en ingeniera mecatrónica de la Universidad de París. Es también presidente de la Asociación Colifri Colombia y nos encanta tener lazos tan estrechos con Colifri, que sea Colifri de Colombia o Colifri de Francia. Es un placer trabajar con todo el equipo de Colifri. Debo confesar que por primera vez en mi vida estoy utilizando la palabra mecatrónica. Y voy a pedir a Astrid porque es una palabra que no entiendo su significado. Voy a pedir a Astrid que nos explique lo que es la mecatrónica antes de hablarnos de la inteligencia artificial. Felicito a Efraín y a Astrid. En efecto, tuvieron la idea genial de que un no jurista pueda dirigirse a un público de juristas para hablar de la inteligencia artificial. Esta idea me parece en sí misma tranquilizadora. No estoy seguro que una inteligencia artificial podría haber tenido la idea de poner en relación 100 juristas y una matemática. Tengo prisa de aprender más sobre la inteligencia artificial. Cuando empecé como joven abogado litigante en el año 1980, nuestras herramientas eran
los códigos, los libros de derecho y más o menos nuestra propia inteligencia. Verdaderamente no me puedo imaginar cómo van a trabajar en el futuro los abogados del siglo XXII. Muchas gracias por la conferencia y un saludo para todos. Muchas gracias, Manuel, por esas palabras. Y estoy de acuerdo con la parte de lo interesante que es escuchar a una persona que está en un tema completamente diferente de nosotros. Porque en los últimos años los juristas han hablado de inteligencia artificial y los matemáticos han hablado por su lado también de inteligencia artificial. Y creo que la comunicación podría ser mejor si hablamos entre los dos y cruzamos nuestros dos lenguajes para llegar a encontrar soluciones a los desafíos del próximo siglo. Y bueno, ya Manuel mencionó una parte de quién es Astrid, de quién es la persona que va a impartir esta clase. Y quisiera simplemente agregar, porque quiero darle la palabra para que nos presente Colifree, ese proyecto que ella también en este momento está liderando como presidenta. Y antes de darle la palabra, quisiera simplemente mencionar que además de ser doctora en mecatrónica de la Universidad Paris Nanterre, además de ser presidenta de Colifree Colombia, es profesora de la Universidad de Nueva Granada. Es también una gran inventora porque tiene varias patentes tanto en dispositivos inteligentes como, si espero que me corrijas, Astrid, si me equivoco, en dispositivos médicos, lo cual es supremamente impresionante. Y si a todo eso no les parece lo suficientemente impresionante como a mí, también me encontré que ella ganó el premio de Mejor Inventor en el año 2013 y hace poco fue galardonada con el premio L'Oreal UNESCO para las mujeres de la ciencia. Entonces es un gran honor de tenerla, Astrid. Muchísimas gracias. Y le doy la palabra para que nos presente también Colifree. ¿Qué es Colifree para las personas que no conocen? Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación, Efraín, Manuel. Realmente hacer este tipo de eventos es sentirme en casa. Como lo comentó Efraín, mi doctorado lo realicé en la Universidad Paris Nanterre. Entonces, pues también tengo un pedacito en Francia y otro pedacito acá en Colombia. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es Colifree? ¿En qué estamos trabajando y hacia dónde vamos un poco? Colifree es una asociación colombiana y francesa de investigadores. Ese es el objetivo. Actualmente soy la presidenta de la asociación. Dentro de esta asociación, entonces, tenemos una estructura, una organización. Tenemos una estructura en Colombia y una estructura en Francia, que trabajamos mancomunadamente, estrechamente, con unos lazos de cooperación. De hecho, el presidente de la Junta de Colifree Francia, que ya se los voy a presentar, participa en nuestras juntas acá en Colombia y así viceversa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los horarios, tenemos que hacer siempre las juntas en las mañanas de Colombia, obviamente pues para que sea dentro de un horario viable. Bueno, quiero contarles un poco qué hemos hecho, cuál ha sido nuestro recorrido, aquellos eventos, digamos, más importantes, lo último que hemos hecho. Bueno, muy bien. Esta es nuestra organización. Yo soy la presidenta. Tengo un vicepresidente, un tesorero, una secretaria. Participa la Embajada de Francia. Es importante, digamos, resaltar ese papel fundamental que juega la Embajada. La Embajada no solamente nos soporta, dándonos ánimo, apoyándonos, sino también con recursos, ¿cierto? Entonces, el señor embajador también está, pues, muy pendiente de aquellas actividades que hacemos académicas y cómo estrechamos estos lazos de cooperación en todos los niveles. Nos acompañan personajes como la doctora Marta Marulanda, vicerrectora de la Universidad Tecnológica de Pereira, Faber, que también actualmente es vicerrector de investigaciones de la Universidad del Quindío, y toda una serie de personas de alta reputación, ¿cierto?, científica, que participan en las instituciones o que son investigadores particulares. La Junta de Francia, está el doctor Leo Dasson, que es nuestro presidente, y el vicepresidente Philippe Norté, Rafael, Angélica. Entonces hay una serie también de personas que están detrás, también ideando iniciativas, encuentros, haciendo webinars, bueno, entre otros. Estamos organizados en 3 comités, tanto en Francia como en Colombia. Estamos completamente alineados. Entonces tenemos un comité de regionalización, un comité científico y un comité académico.
Bien, cada uno de esos comités, pues obviamente tiene sus objetivos. El de regionalización está directamente relacionado a lograr, o a su objetivo es incluir, hacer una sinergia entre las instituciones, los investigadores de las diferentes regiones de Colombia. Entonces, por decir algo, acá en Colombia tenemos el nodo eje cafetero, el nodo eje Caribe, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede en Francia. Pues también estamos organizados por sectores o por regiones. Tenemos el comité científico, que es el encargado de, digamos, actuar como un tanque de pensamiento para ayudarle a la embajada, por ejemplo, a proponer convocatorias, ideas, ¿cierto?, que nos permitan incentivar, pues, este tema de cooperación científica. Por ejemplo, apoyo a movilidades de estudiantes doctorales, ¿cierto?, dentro de unas condiciones y unos requisitos. Entonces, también ayudamos como tanque de pensamiento a la embajada para que financien o saquen adelante nuevas convocatorias y nuevas iniciativas. Tenemos un comité académico que es el encargado de organizar todos estos eventos académicos en las diferentes ramas. Entonces conseguimos el investigador, buscamos patrocinio, hacemos toda la gestión pues que hay detrás de cámaras de estos eventos. Bien, y para no aburrirlos, voy a contar un poquitico algunos de los eventos que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, en la Universidad del Bosque participamos en la Semana Internacional. En la Universidad de La Sabana también tuvimos una conferencia, una participación con la Semana Internacional. Participamos también, digamos, en otros ejes. Y bueno, estando yo en la presidencia, pues hemos abanderado programas de desigualdad, mujeres, ¿cierto? Mujeres en la ciencia. Entonces participamos en este encuentro, ¿cierto? Es una mirada cruzada entre Francia y Latinoamérica, donde tuvimos la participación de 4 doctores, pues, de gran reputación en este tema, pues, de la crisis sanitaria, alineado, pues, al tema del COVID. Otros eventos como el 8º Congreso Internacional de Logística en la Universidad del Rosario, con la Universidad de los Libertadores. Entonces el Gran Caribe y sus múltiples lecturas, allá estuvimos en la ciudad de Cartagena, hablando también de diversidad y de desigualdad. Y pues obviamente no podemos dejar de lado el tema científico, hidrógeno de bajas emisiones. Allí participamos apoyando a la Embajada, Ecopetrol, MinCiencias, la Universidad Nacional en el encuentro hidrógeno de bajas emisiones. Entonces también hemos concentrado esfuerzos pues, para apoyar todo este tipo de iniciativas. El primer encuentro del eje cafetero, como les he contado, pues esto digamos que es un resultado también del Comité de Regionalización. El 13º Coloquio Internacional Energía y Conciencia Sostenible, que se llevó a cabo en Bucaramanga, con el apoyo de la Universidad de la UIS, entre otras, y obviamente pues la alianza francesa en Bucaramanga. Otros eventos académicos, entonces llevamos a cabo el encuentro de investigadores en la ciudad de Bucaramanga. Ahorita les voy a mostrar otra foto donde vemos pues la magnitud de los investigadores que participaron. Otro encuentro en la Universidad Tecnológica, ¿cierto? En Tunja. Aquí hicimos un enlace con ellos para, digamos, incentivar pues, la participación en los diferentes programas de movilidad y que apliquen pues a los diferentes programas de financiamiento. Diálogos, CUES, medidas diferentes, una experiencia. Siempre fíjense que tenemos miradas cruzadas entre Francia y Colombia. Entonces ponemos sobre la mesa un tema y alrededor de ese tema pues damos una discusión. Y finalmente lo que me adelanté un poco, el encuentro de investigadores. Allí tuvimos una participación masiva de investigadores, tuvimos 5 focos de interés. Estuvimos en la ciudad de Bucaramanga, la UIS, y el primer día en la UIS, universidad pública, y la UNAP, universidad privada, ambas de excelente reputación. El evento, pues obviamente 100% financiado por Colifri y 100% financiado por la Embajada de Francia en Colombia. Entonces, pues, así como hemos llevado este tipo de encuentros presenciales, también pues hemos desarrollado varios encuentros virtuales. A la izquierda pueden ver la organización para el avance de las mujeres en la ciencia. Allí hemos participado activamente poniendo ideas, haciendo una hoja de ruta, pues cómo vamos a trabajar y cómo vamos a hacer que esto avance. Está aquí la doctora Luisa, que es miembro pues de esta asociación. Ella actualmente trabaja o es la jefe o la líder de internacionalización de MinCiencias acá en Colombia. También pues obviamente apoyamos la embajada contándole a nuestros afiliados y a la comunidad en general de cómo participar en las diferentes convocatorias. Este es un ejemplo de un webinar que desarrollamos para contarles nuestros
investigadores acerca de la movilidad trampolín, que nos permitía hacer movilidades hacia Francia, siendo pues estudiantes de doctorales. ¿Qué hicimos? Con cada una de las instituciones hicimos una hoja de ruta personalizada donde proponemos diferentes estrategias a la medida de nuestras instituciones. Estamos haciendo una motivación a las instituciones en la participación en las diferentes convocatorias y los entes de financiamiento. Y esto para promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces estamos en medio de Francia y Colombia y queremos hacer una cooperación entre los dos países. Queremos que nuestros investigadores se conozcan, encuentren lazos y encuentren puntos en común que nos permitan avanzar en la ciencia. Entonces allí estamos también apoyándolos en las participaciones en MinCiencias, ¿cierto? Apoyándoles tanto con recursos como acompañándolos dentro de esos consorcios que debemos organizar para esas participaciones. Y por otro lado, quería traerles un caso muy bonito, que es un estudiante al cual le ayudamos, es un estudiante francés que vive acá en Colombia, que decidió hacer su tesis doctoral, que decidió emprender este proyecto y le ayudamos a hacer el lazo de cooperación para encontrar un director de tesis en Colombia y un financiamiento en Francia que le permitiera pues desarrollar su tesis doctoral. En el mismo sentido, hemos sido reconocidos por la Universidad EAN como el mejor aliado del sector externo y pues esto es producto pues también de esa cooperación que hemos realizado con ellos, de la búsqueda de recursos, del apoyo de sus investigadores, entre otros. Esta es Colifree y está para ustedes, está al servicio de ustedes los investigadores. Bueno, muchas gracias Astrid por esa pequeña presentación de qué es lo que es Colifree. Para terminar las introducciones vamos a darle rápidamente la palabra a Leo Dazon, quien es el presidente de Colifree en Francia y quien quisiera mencionar algunas palabras sobre esta masterclass para luego iniciar directamente a conocer qué es la inteligencia artificial. Leo, aquí él nos envió un video porque infortunadamente no pudo venir. Espero que la tecnología no nos falle, así que por favor, Leo. Quisiera disculparme por no poder acompañarles, ya que en estas horas estaré dictando clases. Como presidente de Colifree Francia, quisiera resaltar algunos puntos. En primer lugar, felicitar a los organizadores, particularmente al doctor Efraín Fandiño y a la Asociación de Juristas por el desempeño en poner en pie este importante evento. Colifree ha nacido al final del año Francia-Colombia en 2017. Este año Francia-Colombia ha sido la oportunidad de resaltar los lazos antiguos y estrechos entre Francia y Colombia e identificar el gran número de colombianos, docentes e investigadores que habían realizado sus estudios en Francia, pero también los numerosos investigadores franceses en las universidades colombianas, de las cuales formaba parte. Aquí había un potencial y una oportunidad y la necesidad de constituir una red a la hora de la competencia internacional en la investigación y la búsqueda de los financiamientos. Ya era tiempo de unir los talentos de los investigadores y así crear una asociación por y para los investigadores. Somos una asociación de investigadores para profundizar la cooperación científica entre nuestros dos países, con la perspectiva de romper las barreras que a veces frenan la producción científica. La red Colifree trabaja de manera pluridisciplinar e interinstitucional. Más allá de la animación de la red, nuestras misiones se enfocan en acompañar a los investigadores en la formulación y en la realización de los proyectos binacionales y europeos, beneficiando de nuestra posición en Francia con Colifree Francia, profundizar la cooperación científica entre Francia y Colombia, particularmente en materia de intercambios universitarios y estancias científicas, y obviamente valorizar la investigación de nuestros miembros. Cruzando las perspectivas, las miradas de nuestros investigadores desde Colombia y desde Francia, estas actividades permitirán sin duda en favorecer la comprensión de los desafíos complejos de la cooperación entre como los de Francia, los de Colombia, y así contribuir en aportar varias pistas para responder a los desafíos globales. Por eso Colifree puede aparecer como un bicho raro en el mundo de la investigación. Somos convencidos que el arte de tejer las redes se hacen desde los actores mismos, que
como expertos de sus temáticas y entendiendo las necesidades locales, los invitamos a unirse y nutrir el carácter novedoso, motor y comprometedor de nuestra asociación. Frente a la importantísima temática que nos reúne hoy y desde el punto de vista de investigador y de ciudadano, me atrevo en hacer algunas preguntas que probablemente serán debatidas más adelante. En materia de derechos de autores, ¿qué parte pues va a tener como el que pues fomentó pues la máquina misma y pues el autor intelectual mismo? Los profesores, por otro lado, en algún tiempo todavía serviremos frente a este hecho social total, como lo entendía el sociólogo Mauss, y en el sentido que se puede impactar a todas las esferas de la sociedad, las sociedades francesas, las sociedades colombianas, las sociedades europeas y latinoamericanas en esta perspectiva, y más allá pues de las ficciones literarias y de la ciencia ficción, y tampoco sin miedo creo que los investigadores deben apropiarse y aprender de ella y canalizar a través del derecho en esta nueva herramienta de masa que es la inteligencia artificial. Es por eso que me parece sumamente importante, lo cual me enorgullece, que nuestra red Colifri, a través del impulso del miembro fundador de Colifri Francia, el doctor Efraín Fandiño, y de homóloga como presidenta de Colifri Colombia, a la cual pues doy muchos saludos, la doctora y experta Astrid Rubiano, puedan reflexionar acerca de unos de los desafíos del siglo XXI de manera pluridisciplinar e interinstitucional. Les deseo un fructífero encuentro, muchos éxitos y a bientôt. Bueno, desde aquí le agradezco a Leo por ese video que nos envió. Él va a ver después el video de lo que salga de esta masterclass. Y bueno, a todos los que siguen con nosotros les agradezco mucho por habernos acompañado en esta introducción y vamos a entrar en el tema. ¿Qué es la inteligencia artificial en términos que puedan ser entendidos por un jurista? Quisiera decir rápidamente, a título de una rápida introducción, que cuando pensamos este evento nos estamos preguntando ¿qué es la inteligencia artificial para un jurista? Porque la inteligencia artificial puede ser, si nos vamos a la definición actual que hay en el proyecto de regulación de inteligencia artificial en el Parlamento Europeo, que es un sistema basado en máquinas con cierta autonomía, que puede conllevar riesgos. Esa puede ser una de las tantas calificaciones de la inteligencia artificial. Puede ser un objeto que puede tener derechos de propiedad intelectual, puede ser un instrumento utilizado por profesionales del derecho, como veremos veremos en las próximas conferencias y en esta Astrid nos puede hablar un poco de ello también. Esta es en realidad una tecnología disruptiva que podemos utilizar y que va a ser objeto de procesos contenciosos en los próximos años, ya sea por productos defectuosos, etcétera, responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Pero para llegar a todo esto, lo más importante es saber qué es la inteligencia artificial según el punto de vista técnico. Y por esta razón le agradezco a Astrid por haber aceptado este reto, porque de alguna manera se va a expresar a personas que no tienen los mismos conocimientos en mecatrónica, en tecnología y todo. Y empecemos la masterclass. Astrid, por favor, muchas gracias por haber aceptado este reto y esta masterclass. Bueno, el placer es todo mío. Realmente, cuando Efraín y Manuel me contactaron, me emocioné y dije, qué interesante poder hablar a un público diferente y poder hacer lazos de cooperación. Creo que el éxito en la ciencia y la investigación es poder trabajar con diferentes disciplinas y entendernos, ¿cierto? Poner el mismo lenguaje en los dos sentidos. Bueno, muy bien. Entonces, primero agradecerles la invitación. Aquí estamos también patrocinados, obviamente, y apoyados por la Embajada de Francia, la Asociación de Juristas, Colifri, como ya lo nombramos, y el Instituto Francés en Colombia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a contar un poco la historia de lo que ha sucedido con la inteligencia artificial. Vamos a categorizar esa inteligencia artificial. Vamos a entender las diferentes aplicaciones, ¿cierto? Y vamos a aterrizar en cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial en el derecho. Allí vamos a hablar de los retos, de un poco los miedos y vamos digamos, a ponerlo en un contexto que todos lo podamos entender. ¿Listo? Bien, quiero contarles un poco de dónde venimos y un poco la historia. Yo trabajo con la Universidad Militar, estamos acá en Colombia, la Universidad Militar tiene una ubicación en Bogotá y otra sede en Cajicá, tenemos dos ubicaciones
Y somos una universidad, me gusta mucho la sede de Cajica porque allí es donde yo trabajo. Es el segundo campus más grande de Latinoamérica. Ustedes observan acá lo estoy señalando. Estamos muy cerca digamos, al río Bogotá, y ahí en ese punto donde está la universidad tenemos una reserva. Entonces tenemos observatorio de aves, tenemos unas edificaciones muy bonitas. Entonces, bueno, esto es un abrebocas también para que conozcan un poco la universidad. Cordialmente invitados, es muy sencillo, se contactan conmigo y podemos hacer el enlace y pueden venir a la universidad. Paréntesis, en la Universidad Militar somos muy fuertes también en Derecho. Obviamente tenemos una serie, un abanico pues de programas y de carreras, pero una de las que resalto pues también es el Derecho, con todas también sus profundizaciones, Derecho Penal, bueno, laboral. Bueno, no me voy a meter mucho por ahí porque no es mi experticia, pero quería contarles un poco alrededor. Bueno, y antes de contarles mi perfil, voy a responder la pregunta de Manuel. ¿Qué es mecatrónica? Mecatrónica es la sinergia que existe entre la mecánica, la electrónica y el control. Entonces, donde se unen esas tres, allí aparece la mecatrónica. Para el desarrollo ¿de qué? De la inteligencia artificial, para el desarrollo de la robótica, para el control de procesos. Entonces, todo esto va en función de poder, por ejemplo, automatizar una línea de producción, y allí aterrizamos nosotros con algo que estamos llamando Industria 4.0. ¿Sí ven? Entonces, es esa sinergia que existe entre estas tres dimensiones, ¿cierto? Para el desarrollo de sistemas automáticos con un cierto tipo de inteligencia. Entonces, por eso cuando Efraín me hace esta propuesta, dije, no, yo tengo que hacerlo, es un reto para mí, y pues me emociona porque además es mi tema, ¿cierto? Bueno, soy doctora en ingeniería mecatrónica en la universidad en Paris-Nanterre. Allí desarrollé un doctorado en ciencias para la ingeniería. Cuando venimos acá a Colombia, hacen una convalidación del título o una homologación de ese título, y lo homologan como doctor en ingeniería mecatrónica. Tengo pues múltiples publicaciones, tanto pues obviamente papers como lo que les contó Efraín alrededor de las patentes. Tengo alrededor de 23 patentes concedidas en Colombia, en Francia, en Estados Unidos, en España. Bueno, tengo ahí y varias obviamente PCTs. Trabajo el tema de procesamiento biomédico de señales, y esto lo pongo a prueba, lo pongo en práctica para la detección temprana del cáncer. Entonces he trabajado, por ejemplo, he utilizado inteligencia artificial para dar un diagnóstico del cáncer de cuello uterino a partir de las imágenes que se toman, ¿cierto? Entonces yo tengo la célula, a partir de un proceso que le hacemos de inteligencia artificial, podemos diagnosticar de forma temprana el cáncer. Entonces ahí un poco lo que hacemos es buscar, anticipar lo que puede suceder, ¿cierto? Poner a un sistema que aprenda, y a partir de ese aprendizaje, a partir de otras nuevas células que le vamos a poner, cómo él va a ser capaz de decirnos, ojo, aquí puede haber una posibilidad de cáncer, ¿cierto? Bien, ese tema del diagnóstico temprano del cáncer, pues también lo he utilizado a otras, digamos, a otras dimensiones, como es, por ejemplo, el cáncer de estómago o incluso cáncer de piel. Entonces, me he dedicado pues a aplicar este tipo de técnicas de inteligencia artificial para ponerlas en práctica, ojalá sea para el mejoramiento de la calidad de vida o para la vida en general. Bien, entonces soy docente investigadora, como lo nombró Efraín, de la Universidad Militar Nueva Granada. Tengo un pregrado en ingeniería mecatrónica del 2001 al 2005, lo desarrollé acá en Colombia, en Bogotá. Luego hice una maestría en sistemas automáticos de producción, también acá en Colombia. Luego hice un doctorado en ciencias para la ingeniería, como les comenté. Mi tesis doctoral se llama Control inteligente de una prótesis robótica flexible. Allí utilicé la inteligencia artificial para predecir el movimiento que una persona amputada quiere hacer, o sea, a paso del pensamiento a la intención, a partir de una serie de procesos que me permitan definir cuál es el movimiento que quiere hacer la persona en su mano, ¿cierto? Ya no la tiene, pero él define en su cabeza, bueno, yo quiero cerrar la mano, manda la instrucción. Entonces, ¿qué hicimos? Definir cuál era la instrucción que él iba a hacer y luego ponerlo dentro de una prótesis, ¿cierto? Y accionar ese movimiento, hacer ese control. Bien,
Un poco entrando en materia. Entonces aterricemos un poco el tema y quisiera poner el contexto de cómo definimos la inteligencia artificial. Efraín daba algunas definiciones, sin embargo, de acuerdo al campo y al área de aplicación de la inteligencia, pues también le podemos dar diferentes matices y diferentes tonos. Sin embargo, podemos pensar en una definición pues un poco común a esas aplicaciones. Entonces vamos a decir que es la combinación de algoritmos planteados con un propósito, ¿cierto? Entonces yo pongo una serie de instrucciones de lenguaje de máquina, ¿cierto? Para replicar un poco esas capacidades del ser humano. ¿Cuáles capacidades? La toma de decisión, el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, entre otras, porque aquí, dependiendo del tipo de inteligencia, pues va a tener diferentes, pues, digamos, diferentes salidas o diferentes outputs o diferentes resultados. Bien, un poco de historia, esto nos permite un poco entender la columna vertebral de la inteligencia artificial. Empezamos en 1943. Macaulay y Pitts hacen una pequeña definición de qué es una neurona. Entonces, la inteligencia artificial parte de ahí. Se hace un estudio desde el punto de vista biológico, se comprende cómo funcionan nuestras neuronas o las neuronas de los animales, ¿cierto? Y a partir de eso, tratamos de replicar a partir de un código de máquina y unos algoritmos el mismo funcionamiento. No exacto porque tampoco lo conocemos 100%, pero sí tratamos como de asimilar ese mismo comportamiento. Entonces tenemos unas entradas y tenemos unas salidas, ¿cierto? Bien. Luego llega Alan Turing y recordemos pues que el tema de las guerras pues ha dinamizado pues el desarrollo de la ciencia. Hablamos de 1950, donde él publica un artículo particularmente titulado Ordenador e Inteligencia en la revista Mind y allí define cuál sería el concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué algo debe tener, digamos, el tono de inteligente? ¿Cómo lo llamamos inteligente? ¿Cierto? ¿Y cuáles son esas características? Entonces él hablaba de que este sistema puede tener las características de aprender a partir de experiencias previas. ¿Listo? Luego, en 1970, entonces la cosa se empieza a estancar, 1980 se empieza a estancar. ¿Y por qué? Fíjense que aquí hubo un avance sustancial hasta el 50. Pero si lo miramos en perspectiva, ¿qué sucede? Que resulta que el tema de las máquinas, ¿cierto? Estaba muy limitado, los computadores no habían evolucionado. A partir de los 90, donde empezamos esa revolución, ¿cierto? De tener más capacidad de cómputo, más capacidad de almacenamiento, más velocidad, ahí es donde empezamos a poder probar esos algoritmos que ya estaban planteados y que algunos lo habían puesto en papel, en artículos, ¿cierto? Y que allí se habían quedado, pero que no se habían podido probar. Recordemos que tentativamente hablamos que en 1950 empieza el primer computador y lo desarrolló nuestro célebre Alan Turing. Bien, entonces allí tenemos que aterrizar con las diferentes pues, definiciones que se han dado de la inteligencia artificial. Entonces venimos en los 80 y decimos que es un área que a través de la ciencia, como la informática, la lógica, la filosofía, estudia la creación y el diseño de entidades capaces de razonar por sí mismas, utilizando como paradigma la inteligencia humana, basándonos de la inteligencia humana. Esta definición, digamos que inicia en los 80, o se fundamenta en los 80. Más adelante, presenta Rishi Knight en el 91 y dicen, bueno, la inteligencia artificial es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas como los humanos o mejor. Y ahí empezamos pues ese debate entre lo moral, lo ético, si nos parece, si no, si nos van a quitar aquellos puestos de trabajo y empieza toda esa discusión alrededor de digamos un poco el tema bioético alrededor de la inteligencia artificial. Aterricemos con las nuevas definiciones. Entonces, hablamos de un sistema de inteligencia artificial, que lo definimos como el software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo 1, ahorita lo voy a emplear, y que pueden, para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano, generar información de salida como contenidos. Entonces, ¿qué estamos esperando de la inteligencia artificial? Contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones, ¿cierto? Que influyen en los entornos con los que interactúan. Esto no está escrito sobre piedra. Y a medida que la inteligencia artificial va presentando avances, nuevos algoritmos, combinación entre los actuales, bueno, todos estos desarrollos seguramente
estas definiciones van a ir cambiando, se van a ir actualizando. Bien, por otro lado, hablamos de técnicas y estrategias de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué son esas estrategias? El aprendizaje automático, ¿cierto? El aprendizaje supervisado, el no supervisado, el que se realiza por refuerzo, ahorita lo vamos a ampliar un poco, y que emplean una variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo, y ahí es donde aparece algo que vamos a llamar deep learning o aprendizaje profundo, ¿cierto? Y allí ponemos en práctica una combinación de técnicas que habían existido hace muchos años, desde los 80, desde los 90, pero que no los habíamos podido probar porque no teníamos la capacidad computacional. Obviamente esquematizamos todo esto dentro de una serie de procesos de máquina, ¿cierto? Un lenguaje de máquina. Incluimos técnicas estadísticas, entonces, ¿cómo aprende la célula, ¿cierto? Desde el tema biológico, lo ponemos en términos matemáticos, lo ponemos en términos de algoritmos y luego le incluimos técnicas estadísticas para optimizar esos procesos. No lo hacemos bien, sino lo hacemos mejor. Ya les voy a dar un ejemplo para que pongamos en contexto estas aplicaciones. Bueno, una filtración de la última definición en la Comunidad Europea, miren, hablan de que estamos introduciendo sistemas o un lenguaje de máquina, ¿cierto? Diseñado a partir de operaciones con una variedad de niveles y de una autonomía, ¿cierto? Hasta dónde esta máquina es capaz de tomar decisiones que pueden, digamos, incluir operaciones implícitas, objetos implícitos, y generar nuestra salida, o sea, nuestro resultado de este proceso, predicciones, recomendaciones y decisiones que pueden influenciar el medio físico o el medio virtual. Entonces, fíjense que vamos todos en ese mismo sentido. Bien, pero entonces, ¿para qué hacemos esto? Nuestro objetivo dentro de la inteligencia artificial es comprender y construir esas entidades inteligentes, desarrollar máquinas inteligentes capaces de aprender, ¿cierto? Para lo que hemos hablado, tomar decisiones a través de su experiencia, ¿cierto? Y poder interactuar con ese medio que lo rodea. Pero bueno, démosle una visión hacia el ser humano. ¿Qué pasa? Entonces, esa máquina, ¿qué esperamos con esas máquinas? Que se comporten como el observador humano. Allí es donde queremos llegar. Queremos elevar un poco ese coeficiente intelectual de las máquinas. Entonces tenemos que aterrizar pues, y entender un poco cuáles son los tipos de inteligencia artificial que tenemos dentro, digamos, de las posibilidades que existen actualmente, porque esto puede variar a medida que se van presentando más y más y más avances. Entonces, primero, sistemas que piensan como humanos, ¿cierto? Entonces, automatizan actividades como la toma de decisión, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo de estos tipos de sistemas son las redes neuronales artificiales. Allí vamos digamos, hablar un poco de cuál es la neurona y cómo esa neurona se convierte en una red. ¿Y qué hace esa red? ¿Qué es lo que tiene adentro? ¿Por qué aprende? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué? ¿Cuál es el ADN de esto? ¿Por qué nos lleva a que a partir de decisiones previas o de situaciones, de experiencias previas, ella pueda aprender? ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Otra categorización que podríamos darle son los sistemas que actúan como humanos, ¿cierto? Entonces se tratan de computadores que realizan tareas de forma similar a como las haríamos nosotros, ¿cierto? Este es el caso de un robot, ¿sí? El robot más común que todos utilizamos a diario es Google. Detrás de Google hay un robot, ¿cierto? Sin embargo, pues podemos extrapolarlo a la industria. Entonces, en la industria tenemos brazos mecánicos que realizan procesos en las industrias, por ejemplo, automotrices. Entonces, ya no, digamos que no, ese brazo robótico no se cansa, ese brazo robótico hay que hacerle un mantenimiento de vez en cuando, pero la productividad y esa producción en cadena se masifica gracias a la robótica. Bueno, también hablamos de sistemas que piensan racionalmente, entonces intentan emular ese pensamiento lógico y racional de los seres humanos. Es decir, investigan cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Y a esto lo vamos a llamar sistemas expertos. Uno de los ejemplos más comunes son los humanoides, ¿cierto? Son personas que tienen nuestra forma, la cara, pueden tener expresiones y tienen la capacidad de reconocer las emociones, ¿cierto? Del ser humano. Entonces, si de acuerdo a la expresión que la persona esté haciendo,
puede sentirse eufórica, el robot entiende y comprende esa emoción, ¿listo? A eso lo vamos a llamar los sistemas expertos. Y finalmente, tenemos unos sistemas que actúan racionalmente, ¿listo? Idealmente, o sea, el anterior recuerden que piensan de forma racional, toman en cuenta las actitudes y toman sus decisiones a partir de eso. Reconocen la emoción y a partir de eso toman decisión. Estos, además de pensar, actúan, o sea, ponen en práctica diferentes outputs, ¿cierto? De acuerdo al entorno, ¿sí? Imitan de manera racional el comportamiento humano. Entonces, no solamente es interpreto esa emoción, sino ahora voy a actuar como lo haría un ser humano. ¿Listo? Y ahí es lo que nosotros llamamos los agentes inteligentes. Entonces, fíjense que la inteligencia artificial va más allá de utilizar una aplicación. Que pronto yo sé que va a ser una pregunta obligada. ChatGPT, pues seguramente va a salir, pero va más allá. Fíjense que tenemos que darle un nivel un poco más elevado y categorizar los sistemas y cómo ellos interactúan con el medio. Y allí también vamos a hacer otro tipo de clasificación o taxonomía y vamos a hablar de una inteligencia artificial convencional y una inteligencia artificial computacional. La convencional está basada en un análisis formal y estadístico. Entonces allí utilizamos técnicas matemáticas como por ejemplo la campana de Gauss, digamos un poco la conocemos, el comportamiento humano, y aplicamos ese comportamiento o ese modo estadístico analítico para tomar diferentes decisiones, ponerlo a aprender, ¿cierto? Y volver un poco más expertos de esos sistemas, óptimos de esos sistemas. Entonces, ejemplos, razonamiento basado en casos, sistemas expertos, redes bayesianas o inteligencia artificial basada en el comportamiento, ¿cierto? Entonces yo le entrego al sistema una serie de experiencias, él aprende sobre eso y luego lo utilizo. Luego tenemos la inteligencia computacional, entonces implica desarrollo de aprendizaje basado en datos empíricos. Yo le digo, mire, a partir de toda esta información, todos estos datos, por favor, aprenda, ¿sí? Y él genera una serie de procesos y me da una salida. Al final yo voy a tener un proceso algorítmico, ¿cierto? Que después le pongo datos que él desconoce y es capaz de darme una respuesta. También vamos a ver un ejemplo alrededor de esta línea. Específicamente, pues vamos a profundizarla un poco. Allí tenemos aplicaciones como máquinas de soporte vectorial, que fue la estrategia matemática que yo implementé en mi tesis doctoral. Tenemos las redes neuronales, los modelos ocultos de Markov y sistemas difusos. Vamos a profundizar un poco alrededor de ese tema. Entonces, imaginémoslo que tenemos dos grupos de datos. ¿Listo? Aquí tenemos unas crucecitas en anaranjado, ¿cierto? Eso va a ser un grupo de datos. Y aquí tenemos un puntico azul y ese va a ser otro grupo de datos. Nuestro objetivo es separar esos dos datos. Entonces yo le digo a la inteligencia artificial, bueno, yo como ser humano soy capaz de trazar una línea, ¿cierto? Que separe una línea que nos distinga, ¿cierto? Esos dos grupos. ¿Listo? Y yo como ser humano la trazaría acá justo en la mitad, pero yo puedo trazarla con diferentes ángulos de inclinación. Su objetivo es encontrar cuál es la ecuación que describiría esa línea. ¿Listo? Entonces, yo como ser humano le digo, bueno, yo la puedo plantear un poco más inclinada, un poco más recta y sigue separando esos dos grupos. ¿Listo? Entonces, ahora le digo a la máquina, ahora usted lo va a hacer. Entonces, esta linecita que les tengo acá, que está separada por el 0, me permite separar esos dos grupos, ¿listo? Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Encuentra esta ecuación que me permite separar esos dos grupos, ¿cierto? Y lo que, digamos, internamente lo que va a tener ella es una neurona, que la vamos a ubicar acá con este circulito. Aquí hay, pues, una descripción matemática de esa neurona, ¿listo? Va a recibir unas entradas, que en este caso las entradas es ese grupo de datos, tanto las cruces como los puntos, ¿listo? Hace un cálculo de los pesos, ¿sí? O sea, modifica la fuerza que hay de conexión entre las redes, entonces entre la conexión de X1, que es una entrada, ¿cierto? Que podríamos ubicarla por acá, esto sería X1, esto sería X2, esto sería X3 y esto sería X4, ¿listo? Que serían las entradas de nuestro grupo. Modifica la fuerza que hay de conexión entre X1 y la entrada de la neurona.
¿Mm? Ese es el peso. Entonces, entre más alto el peso, más fuerte esa conexión. Como funcionamos los seres humanos. Entonces, fíjense que cuando aprendimos a hablar francés o cuando aprendí a hablar francés siendo mi tercera lengua, entonces, ¿qué hice? Inicialmente, entonces yo reconocía la palabra bonjour y la asocié a que era el momento de la mañana, ¿cierto? Y luego la fui reforzando a lo largo de la práctica. Y allí, entonces, ese peso, esa conexión se volvió más fuerte. Entonces, ese número era más grande. ¿Listo? Aquellas palabras que no he utilizado, pues se van perdiendo, ¿cierto? Y esa conexión se va volviendo más débil. Aquellas conexiones que no utilizamos se pierden, se desconectan. Y entonces ahí el peso sería de 0, ¿sí ven? Al final, pues todas esas, digamos, matemáticas o operaciones matemáticas, esas cifras, van a llegar a una neurona, que sería esta neurona. Y en esta neurona vamos a hacer un proceso matemático. ¿Listo? Como resultado, vamos a tener esa ecuación, una ecuación que nos permite diferenciar esos dos grupos de información. ¿Listo? Allí pues tenemos un modelo matemático que nos va a describir, vamos a tener diferentes funciones de activación. Aquí podemos aplicar lo que les hablaba de todos esos métodos estadísticos, entonces que no sea una sola línea, sino que sea una línea acostadita, digamos, tipos de funciones difusas, entonces aquí aplicamos toda una matemática, pero al final nuestro objetivo va a ser identificar esta línea, esta separación entre los dos grupos. ¿Listo? Bien, si yo hago una unión de diferentes neuronas, entonces voy a tener una red, ¿cierto? De diferentes neuronas, de diferentes tipos de neuronas, ¿listo? Y allí vamos a encontrar lo que vamos a llamar una red neuronal. Entonces vamos a tener una capa salida, la misma que teníamos al principio, varias capas ocultas ahí trabajando, una capa de entrada, ¿cierto? Y obviamente una entrada y una única salida, o varias salidas, dependiendo del plano en el que queramos trabajar, ¿listo? Allí es donde aparecen pues, las diferentes técnicas como Deep Learning, entonces aparece, ya no va a ser una, sino miles y miles y miles de capas, ¿cierto? Miles y miles de redes neuronales, cada una, por ejemplo, haciendo una única tarea. Por ejemplo, identificando el color azul en una gráfica o identificando la forma, no sé, la forma humana en una foto, ¿listo? Con una única tarea, ¿listo? Ahí se van creando pues diferentes estrategias. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que se pueden presentar varias formas de identificar pues esas líneas separadoras. Y aquí quiero aterrizar en un concepto muy interesante que son las máquinas de soporte vectorial. Es una línea de aplicación de una red neuronal, pero que la característica de su neurona, ¿cierto? Es una máquina de soporte vectorial. Aplica técnicas de inteligencia artificial donde me permite identificar no cualquier ecuación de resultado, cualquier línea separadora de esos dos grupos, sino la mejor, la óptima. Ahí es donde la inteligencia artificial ha avanzado sustancialmente. Para hacer esto, pues, se necesitaba mucho cómputo. Por eso es que esto empieza a funcionar a raíz de o alrededor del 2005, donde realmente aparece la computación cuántica y ahí sí, bueno, podemos meterle una cantidad de datos, ¿cierto? A nuestras máquinas y ya, pues ya tenemos una respuesta, ¿cierto? Lo logramos. Entonces encontramos no cualquier línea que nos permita separar esos datos, sino la mejor, la perfecta. ¿Y cuál es la perfecta? La que separa con la misma distancia del grupo A al grupo B, del grupo de los puntos con el grupo de las crucecitas. ¿Listos? Entonces fíjense que ahí agrandemos un poco más el programa, agrandemos un poco más el problema y pongámosle más datos. Entonces miren que ya tengo muchas más crucecitas, aquí tengo muchos más puntos azules y vamos a encontrar las diferentes líneas separadoras de esos dos grupos. ¿Listo? Entonces ya encuentro unas con un margen estrecho, otros con un margen intermedio y otros con un gran margen. Esas son las diferentes tipos de aplicación de las máquinas de soportes vectoriales. Un ejemplo de qué grupos quisiéramos separar. Uno, las células sanas de las células con cáncer. Otro, las células con cáncer en un estadio y otro, las células con cáncer en otro estadio, ¿cierto? Un estadio inicial, un estadio terminal, por ejemplo, ¿sí ven? Entonces, de acuerdo a esto lo podemos extrapolar a los diferentes problemas. Y miremos las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Entonces, hablamos de inteligencia artificial aplicada a los temas climáticos, deforestación, detectar fugas en oleoductos, el consumo energético.
¿sí? Al tema agrícola, ¿cierto? Mejorar el rendimiento, y ahí hablamos de temas particulares como la inteligencia aplicada a la agricultura de precisión. Entonces, no quiero producir, sino quiero producir de la mejor manera. Pongo en práctica todos esos sensores, ¿cierto? Y a partir de inteligencia artificial tomo decisiones. Entonces digo, aumentamos el riego, aumentamos la temperatura, bajamos la humedad, ¿sí? Entonces, tenemos en práctica o ponemos en práctica decisiones a partir de un aprendizaje basado en la experiencia. ¿Listo? En la logística y en el transporte, evitar colisiones y atascos, optimizar el tráfico, ¿cierto? Y herramientas como Waze o otros sistemas digamos, relacionados al tráfico, al GPS, pues utilizan estas técnicas para indicarnos que por este lado vamos a tener un atasco o sugerirnos que tomemos otras rutas diferentes. En el tema de la salud, pues ahí encontramos los chatbots, donde también recogen información y empiezan a tomar decisiones, y bueno, de esta línea pues les he hablado a lo largo de la conferencia. En el tema comercial, pronósticos de ventas, elegir el producto más adecuado, recomendar un producto para el cliente, y allí tenemos pues toda una serie de elementos que van a tener un impacto económico. En la educación, crear ofertas personalizadas para optimizar el aprendizaje. Eso es, digamos, que una de las aplicaciones más importantes. Sin embargo, allí pongo sobre la mesa el último comentario que hacía Bill Gates, y decía, los primeros que van a desaparecer son los profesores. ¿Y por qué? Porque van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Bueno, pongo ese comentario sobre la mesa, supongo que va a generar preguntas, inquietudes. Finanzas, entonces evitar el fraude, predecir los patrones en el mercado y aconsejar a nuestros clientes, tanto en inversiones como en toma de decisiones. Asistentes personales virtuales, y allí creo que todos hemos tenido que interactuar con los chatbots. Ahora, pues la banca nos recibe con un chatbot, y de acuerdo a eso, pues nos direccionan si tenemos que hablar con un agente o no. Eso sucede en la banca, en los restaurantes, en los hoteles, todo el sector de servicios. ¿Listo? Bien. ¿Cómo aterrizamos la inteligencia artificial al derecho? ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial en el derecho, o hacia dónde va? Entonces, fíjense que aquí los abogados, ustedes, utilizan una serie de lenguajes que es bien complejo para, digamos, que la población en general, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los primeros retos, entender ese lenguaje. ¿Cómo vamos a explicar y cómo vamos a imitar mediante procedimientos computacionales esas facetas de la inteligencia humana, ¿cierto? Y esas facetas implican lenguaje, la toma de decisiones, el análisis, la comprensión, y cómo desde un aspecto, un término, puede tener diferentes interpretaciones, y cómo esa interpretación puede cambiar a lo largo del tiempo. Cómo esa interpretación cambia si tiene un impacto en la sociedad, si tiene un impacto mediático. Fíjense la complejidad que tiene la inteligencia artificial dentro del derecho. Bien, ahí vamos a hablar del aprendizaje, ¿cierto? El razonamiento y la autocorrección. Entonces, ¿qué es aprender? Adquirir información, entender esas reglas y aplicar esas reglas, ¿cierto? Vamos a entender el razonamiento. Vamos a utilizar una serie de reglas, y luego a partir de esas reglas vamos a llegar a conclusiones. ¿Y cómo vamos a llegar a una conclusión definitiva? Puedo llegar a una conclusión intermedia, pero luego a una conclusión definitiva, que es lo que ustedes hacen, ¿cierto? Cuando toman una decisión dentro de un fallo, dicen, esta es la posición del juez, ¿cierto? Aquí pongo sobre la mesa la decisión definitiva. ¿Y cómo vamos a hacer un proceso de autocorrección? ¿Cómo le enseñamos a la máquina a autocorregirse? Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, se ha buscado facilitar el acceso a la información jurídica, ¿cierto? Pretende simplificar, o sea, nos han ayudado a ustedes como juristas, como abogados, a simplificar y automatizar todo el proceso de razonamiento lógico, a interpretar ese lenguaje jurídico, y por eso yo les ponía sobre la mesa todas esas palabras que son complejas digamos, para los no abogados, no juristas. ¿Cómo interpretamos ese lenguaje? Ahí hay un avance importante en la inteligencia artificial. En el análisis jurídico, esos temas y cómo los vamos a solucionar a partir de la inteligencia artificial. Los modelos para argumentar y tomar esas decisiones, ¿cierto? Entonces, allí ya se han presentado modelos
decisorios a partir de mucha información, de mucha experiencia para ciertas decisiones, no todas, para ciertas. La clasificación y la extracción de entidades a partir de textos jurídicos, ¿cierto? Cruce de información, extracción de información de textos y la creación y planificación de un sistema legislativo que debemos empezar a reflexionar si ustedes como juristas lo van a aceptar o no. Definitivamente voy a quedarme con mi concepto propio. Más allá lo voy a tocar. El avance de la inteligencia artificial ha permitido pues un avance a partir de el avance computacional, eso digamos que lo tenemos sobre la mesa. Hemos facilitado la accesibilidad a la información jurídica, ¿cierto? La inteligencia nos ha permitido hacer ese avance. Hemos simplificado y automatizado esos procesos de razonamiento jurídico. Ahora, digamos que podemos aterrizar un poco esas palabras que son muy complejas en un lenguaje natural. La inteligencia artificial ha logrado hacer eso, ¿sí? ¿Cómo esa programación informática con el conjunto de normas las podemos aplicar en el derecho? Eso también ya lo viene haciendo la inteligencia artificial. Y finalmente, hemos capacitado a la inteligencia artificial en la consulta de ese grupo de normas para poder dar posibles conclusiones, ¿cierto? Y dar una respuesta posible a los usuarios. Entonces, fíjense que aquí hemos tenido pues, realmente avances sustanciales desde el punto de vista jurídico para, pues, digamos que aplicar la inteligencia artificial. Ahora bien, digamos que dentro de las mayores aplicaciones, los mayores retos que tienen ustedes como juristas es desde la definición de la inteligencia artificial, la aplicación de la bioética y cómo eso se normatiza alrededor de la inteligencia. Fíjense que hemos normatizado, por ejemplo, el uso, no sé, de la genética, ¿cierto? Ahí hay paradigmas claros y específicos que se han impuesto, pero fíjense que alrededor de la inteligencia artificial, muy pocos, ¿cierto? Vamos en proceso, pero a eso le queda pues un terreno. Entonces, creo que, digamos que por un lado, los matemáticos, los ingenieros hemos tenido un papel fundamental en el desarrollo, ¿cierto?, de esos algoritmos que permitan llegar a estos objetivos, pero detrás están ustedes. ¿Cómo se va a normatizar eso? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Cómo podemos protegernos dentro de ese escenario como seres humanos, ¿cierto? Y allí pongo sobre la mesa estos dos planteamientos. Y el primero es de Elon Musk, que propone: estoy cada vez más inclinado a pensar que debería haber cierta supervisión regulatoria, y entran ustedes importantes, tal vez a nivel nacional e internacional, solo para asegurarnos de que no hagamos algo muy tonto. Quiero decir, con inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Bueno. Ninguna tecnología está conectada a Internet, es inhackeable. O sea, esto no puede ser infalible, ¿cierto? Y cualquiera puede tener un ataque. Allí es donde la información, los datos, todo esto se puede poner, digamos, un poco en riesgo. Digamos, si es anónimo. Entonces, fíjense que están como las dos miradas y cómo ustedes como juristas tienen un papel fundamental en la inteligencia artificial. ¿Cómo van digamos, a actuar ustedes para protegernos, ¿cierto? Ante, pues, un poco todo este tema de cómo el desarrollo de la inteligencia artificial puede vulnerar un poco nuestros derechos desde el punto de vista bioético, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Estamos abiertos para preguntas. Espero no haberlos aburrido. Claro que no, Astrid. Muchísimas gracias por esa intervención súper clara y súper interesante sobre todas las cuestiones alrededor de la inteligencia artificial. Mientras nuestros asistentes realizan las preguntas, a mí se me estaba viniendo a la mente una cierta idea que tienen muchos juristas, y es que la inteligencia artificial puede reemplazar a la persona humana. Creo que es la discusión la pregunta que siempre existe en esta clase de eventos.
Entonces yo te quería preguntar, pues de manera general, mientras llegan las otras preguntas, ¿tú consideras que estos sistemas de inteligencia artificial que crean lenguaje, entre comillas, jurídico, bueno, un lenguaje natural jurídico, pueden reemplazar a la persona o sigue habiendo la necesidad de aquello que, por ejemplo, el Código de Bioética en Francia llama la garantía humana, y es que detrás de toda acción de un sistema de inteligencia artificial esté esté una persona humana que le haga control a esa decisión? Quisiera empezar por ahí. Bueno, Efraín, es muy interesante la pregunta. En mi concepto no lo va a reemplazar. ¿Y por qué no lo va a reemplazar? Porque hay temas como la creatividad, el ingenio, que la inteligencia artificial no ha llegado hasta ahí, no lo ha logrado en todos los campos y en todos los dominios. Ahora, por otra parte, fíjense que yo me pregunto, ¿será que una inteligencia artificial puede llegar a tener una licencia para operar como abogado? Yo creo que aquí falta una distancia abismal, ¿sí? Yo creo que no logran reemplazarlos. Lo que va a suceder es que va a facilitar nuestros procesos. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la manera, ¿cierto?, de, digamos, utilizar estas herramientas para optimizar nuestros procesos dentro de cada una de esas líneas, formándonos cada vez más, ¿cierto?, teniendo un papel protagónico precisamente en este tipo de actividades, poniendo sobre la mesa los riesgos, identificando alertas tempranas, ¿cierto?, que podíamos, digamos, llevar a normatizar, ¿cierto? La inteligencia artificial no va a hacer eso, no es creativa, no logra el insight, ¿cierto? Esa chispa, ese ingenio que tenemos los seres humanos. Hasta allá no creo que llegue la inteligencia artificial. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. Gracias, Astrid. Te quería mencionar una pregunta de Javier Alexander Salazar, que nos pregunta, la inteligencia artificial se muestra como una propuesta muy alentadora para todas las áreas, pero desde su experiencia y conocimiento, ¿cree usted que existen también grandes riesgos a futuro difícil de contener? Ejemplos, ahora se pueden alterar imágenes, videos y audios. ¿Será también nuevos retos para el derecho, nuevas formas de cometer delitos? Saludos desde Ecuador. Sí, bueno, muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Sí, hay muchos retos que debemos contener, hay muchos riesgos que pueden presentarse. Pueden haber, digamos, distorsión de la realidad, que eso es una situación pues muy preocupante. A nivel, por ejemplo, de un caso particular o digamos que muy importante, las fake news, aquellas noticias que son completamente falsas, pero que a la luz del humano pueden ser verdad, pero son creadas de tal precisión con una máquina de inteligencia artificial que las vamos a poder creer todos, ¿cierto? Entonces, ahí hay donde tenemos que poner esas alertas tempranas y sí pueden haber nuevas formas de cometer delitos. Y es un reto, yo creo que la inteligencia artificial, el papel protagónico acá es de los abogados, porque tienen que encontrar esas rutas para protegernos, para definir en dónde de verdad esos delitos se pueden ir extrapolando a otros niveles que se van a salir un poco de lo convencional, porque fíjense que aquí vamos a encontrar otras dimensiones que aún no las estamos viendo y no las conocemos. Perfecto. Tengo una pregunta esta vez de Margarita que dice, ¿en qué medida los datos utilizados por inteligencia artificial pueden ser rectificados o extraídos en su forma original después de haber sido introducidos en el sistema de inteligencia artificial? ¿Se puede hacer una trazabilidad de los datos tratados por la IA? Margarita, gracias por tu pregunta y súper interesante. Sí, lo que hacemos es coger un paquete de datos, ese paquete de datos, normalmente una parte la utilizamos para entrenar el sistema, otra parte la utilizamos para validar y otra parte la utilizamos ya para, digamos, utilizar como tal lo que desarrollamos de inteligencia artificial. Los datos sí se pueden modificar, pero digamos que vamos a decir que no por la inteligencia artificial. ¿Listo? No esperamos que la inteligencia artificial modifique esos datos. Esperamos que la inteligencia artificial use esos datos y aprenda de esos datos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de tu pregunta? Y me parece muy interesante. Es que le entreguemos a esa inteligencia artificial datos falsos y que aprenda sobre esos datos falsos o datos distorsionados. Ahí está donde el ser humano tiene un papel fundamental en observar esos datos y que sean lo correcto para que pueda aprender sobre lo correcto. Pero como tal, la inteligencia artificial no se espera que modifique esos datos.
Ok, gracias. Tenemos una pregunta de Eliana Andrea Duitama. Ella dice, el Parlamento Europeo, el día de hoy publicó algunas prohibiciones del uso de la inteligencia artificial en sistemas como la identificación biométrica, sistemas de categorización, sistemas policiales predictivos, sistemas de reconocimiento de mediciones, etcétera. En su parecer, ¿cuál otra prohibición debería incluirse para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos? La pregunta está bien compleja, muchas gracias. Está Creo que muy podría yo compleja. complementar si A de verdad es necesario que hagamos prohibiciones particulares en una legislación o deberíamos hacerlo de forma más general. Bueno, te dejo a ti responder. creo que sí, sí, ahí va en ese sentido, porque una cosa es por el lado del derecho, ¿cierto? Pero por ejemplo a nivel de biomédica hay también unas discusiones amplias, ¿cierto? Por ejemplo, una inteligencia artificial podría definir el ADN, combinar diferentes ADNs para encontrar un super ser humano, ¿cierto? Y a partir de eso hacer ¿por qué no un in vitro? ¿Sí ven? Entonces creo yo que hay que darle una generalidad más amplia. Lo que pasa es que el problema es tan grande con diferentes aplicaciones, que sí, sí creo que ahí se necesita, por eso es lo tan importante el trabajo en equipo, el trabajo inter y multidisciplinario. Aquí nos tenemos que sentar el abogado, el ingeniero, el arquitecto, el médico a conversar en el mismo sentido. Por eso es que este es el, digamos, y este tipo de eventos son el inicio pues, de ese tipo de conversaciones transdisciplinarias. ¿M? Y uno específico, yo hablaría de uno en general y con una dimensión muchísimo más amplia. Perfecto, Street. Tenemos otra pregunta de Sandra FB que pregunta, ¿cómo un abogado puede utilizar la IA para ser más eficiente y rentable? ¿Algún ejemplo? Sí, por ejemplo, en el tema de toda la reunión de todas las normas, como en el tema de aterrizaje, digamos, un poco de información. Digamos, ustedes pueden, un ejemplo claro es ChatGPT, ponerle cuáles son las normas existentes alrededor de X tema y él le saca todo el listado. ¿Listo? O sea, ¿qué hizo Chat? Entrar con el lenguaje, aterrizarlo en un lenguaje natural y devolverles a ustedes el lenguaje con el que ustedes trabajan. O sea, ponerse en el modo abogado y encontrarles toda la información. Por ejemplo, eso puede ser una ruta de optimización de tiempo. Uf, claro, que escuchándote también me surge un riesgo porque igual como en derecho tenemos algo que llamamos el precedente judicial y a veces toca buscar la sentencia que está anterior para que estén acordes. Creo que después ya el desafío puede ser tanto técnico como jurídico para que las sentencias que lleven a la decisión del juez sean las correctas. Y bueno, creo que le voy a, voy a seguir con otras preguntas del público. Pregunta Andrés Figueroa. Me llama la atención ver cómo en tu presentación pones los límites a la IA en el derecho y los abogados, pero ¿puede ya ser controlable? ¿No estaremos llegando a un punto de pérdida de control con la IA? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que no es controlable. Sobre todo porque como tenemos avances desde otras áreas, ¿cierto? Que se aplican de pronto acá, entonces pues esto se puede salir de control. Y yo sí creo que se puede salir de control. Sí, difícil, una pregunta bien compleja. El límite lo desconocemos porque es que no sabemos, como tenemos tanta capacidad computacional y ahora con la computación cuántica, hasta dónde podemos llegar. No, ese límite no existe, no lo tenemos definido y es un riesgo muy grande. Y bueno, si me permites agregar rápidamente, el otro riesgo es lo que llaman el paternalismo tecnológico, y es que las personas se confían de lo que les dicta la máquina, del resultado que sale, y muchas veces no le hacen control. Que eso, por ejemplo, llevó un gran problema con la entrega de subsidios en Holanda hace 2 años, que hizo que casi que la Comisión Europea interviniera. Fue un problema un poco complicado. Entonces también yo creo que por eso es importante esta discusión con personas del dominio técnico, jurídico, porque también nosotros somos al final los que ponemos los límites a la inteligencia artificial, pienso yo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, continuemos aquí con Daniel Fernando Quintero, que pregunta, ¿qué piensas sobre la afirmación, la regulación sobre datos personales representa un impedimento en el desarrollo de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con un debido tratamiento para poder usar los datos para su entrenamiento? Gracias. Mm. Sí, puede ser una limitación, pero digamos que ustedes como abogados saben más de eso que yo, pero hay un límite en el cual hasta dónde tengo que develar mi información, ¿cierto? Hasta dónde yo tengo derecho a definir qué quiero mostrar y qué no. Que en mi concepto desde ingeniera,
creo que ese límite se perdió hace mucho tiempo, ¿sí? Se perdió antes de que nos diéramos cuenta, ¿sí? Porque si nos vamos a Google, la trazabilidad de lo que hemos buscado, ellos la tienen y ya tienen definido pues exactamente nuestro perfil. Eso digamos que es un tema que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de tener esos datos y esa información personal? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar, digamos, a un tema loable, un tema de avance por la vida, por la calidad de vida, pues digamos que ahí tendría una justificación. Sin embargo, pues es un tema bien complejo y bien profundo, y sobre todo por los matices ocultos que tenemos. Así es. Y permítame hacer una cuña simplemente para decir que desde la asociación tenemos un evento previsto para el 6 de junio relativo a los datos personales y tanto la utilización de datos personales en la formación y la utilización de inteligencia artificial. Entonces, invitados también a ese evento. Sigamos con la siguiente pregunta. Lara Doval pregunta, y respecto al debate de la transparencia de la IA en el ámbito del derecho, ¿cree usted que se podrá llegar a tal transparencia? Puesto a que he estado comentándolo con ingenieros informáticos y me comentan que ni ellos mismos pueden saber cómo ha avanzado la función inicial. No sé si me he explicado bien, es un tema bien complejo. Sí, total. Sí, es que resulta que era lo que un poco que trataba de decir en la anterior respuesta. Eh, yo no sé qué está haciendo el MIT en inteligencia artificial. Y como muchos de estos avances no se presentan en artículos científicos, ¿cierto? Porque detrás también hay un tema económico, ¿sí? Entonces, no sé hasta dónde están llegando. Como un laboratorio, por ejemplo, biológico, que era lo que yo les contaba un poco del tema del ADN. No se sabe hasta dónde vamos y cada uno pone su ingenio en solucionar un problema, pero puede ser que a otro se le ocurra utilizar ese modelo, ese algoritmo, esa serie, ese listado de información para aplicarlo en otro tema que llegue más allá, que no fue mi intención, ¿sí? Entonces realmente es un tema para mí incontrolable y poco transparente y muy complejo de definir. Sí. Perfecto. Voy a hacer otra pregunta de Juan Macías, quien pregunta, hay neurocientíficos como Antonio Damasio que afirman que el cuerpo humano y los markers somatic son necesarios para el desarrollo de un ser humano racional. Sin embargo, si entiendo bien, la inteligencia artificial presume que la inteligencia humana está concentrada en su cerebro. La inteligencia artificial puede hacer Fairfax, confrontar a ese límite de buscar reproducir el funcionamiento del cerebro como si el cerebro fuera totalmente autónomo del cuerpo que lo lleva. Está muy buena esa pregunta. Si hay, digamos, como redes neuronales que se han acercado a eso y son, por un lado, pues lo que presenté hoy conciencialmente con tu pregunta, las máquinas de soporte vectorial, y este tipo de neurona, vamos a decir que es un tipo de neurona, ¿cierto? Entonces es la base del aprendizaje, se puede extrapolar a utilizarla en aprendizaje profundo, que es lo que llamamos deep learning. Entonces, combinamos los diferentes tipos de redes, ¿cierto? Para, digamos, lograr un poco más de aprendizaje profundo, ¿sí? Sin embargo, hasta el punto como operamos los seres humanos no hemos llegado. Recuerden que las zonas del cerebro pues tienen diferentes objetivos y hay una interconexión entre todos ellos que ahí es donde de pronto no se ha logrado como esa interacción. Es complejo llegar hasta ahí porque ni siquiera los neurocientíficos han comprendido 100% el funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿qué hacemos los ingenieros? Replicar ese comportamiento biológico a partir de sentencias, ¿sí? Sintaxis y sentencias lógicas. Pero como no se ha comprendido completamente, no se ha podido replicar completamente y eso también es un riesgo pues bien complejo. Perfecto. Vamos a hacer un par de preguntas más y terminamos Te agradezco muchísimo por la generosidad en el tiempo, Astrid, muchas gracias. María Victoria pregunta, ¿cómo podrá vigilarse que las prohibiciones se cumplan cuando pueda haber desconocimiento del juez o autoridad del funcionamiento de una inteligencia artificial? Es una pregunta interesante sobre la formación de los jueces sobre la inteligencia artificial. En algún momento leía, preparando pues precisamente esta presentación, que habría que poner otra inteligencia artificial a hacer esa tarea, supervisada por seres humanos. Entonces, ahí digamos que tendríamos que definir de pronto, ¿por qué no un comité que leyera pues esos resultados? Bien complejo, súper complejo, sobre todo porque hay un punto de vista ético, ¿no?
hasta dónde vamos a llegar. Así es. Ana María Pereda Mirabal pregunta, ¿cómo afecta la inteligencia artificial de derecho de autor? Wow, una pregunta amplia. No sé si quieras dar algún vistazo, aunque adelanto que también estamos preparando otro evento sobre propiedad intelectual con juristas de Francia, Alemania y Colombia. Y De bueno, yo acuerdo. hice una tesis, escribí sobre ese mismo tema 400 páginas y creo que todavía no he ni llegado al punto del tema, pero quisiéramos saber tu opinión, si nos puedes dar. Claro que sí. Bueno, digamos que a mí me gusta un poco dentro de todo el espectro de la propiedad intelectual. Obviamente son ustedes los expertos y me perdonan si soy poco técnica. Pero, por ejemplo, aterrizado al tema de las patentes, he, por ejemplo, revisado un poco el tema y allí hay un avance, pues, en el tema de lo que ustedes llaman los antecedentes, ¿cierto? Que presenta uno en las patentes. Y de hecho, leía un artículo que la OMPI particularmente la agencia en Estados Unidos, con el tema de el trazado de PCTs, de patentes PCTs, o por el camino PCT, ellos hacen uso de la inteligencia artificial para hacer ese análisis de los antecedentes que tiene una tecnología. Sin embargo, pues tienen que hacer una revisión los expertos, por lo que decía Efraín, porque una patente, la base de una patente puede irse mucho más atrás y hay que encontrar como el origen de la primera. Y ahí pues también hay, como eso no se hacía sistemáticamente antes, pues también hay muchos errores y no se encuentra. Puede ser que sí enlacé que la base era una, pero no era esa, entonces pues ahí también hay que hacer una revisión por parte del ser humano. Pero pues, sí, el tema de propiedad intelectual con la inteligencia artificial es enorme. Eso es La última convocatoria de la OMPI tuvo como 300 respuestas de todos lados del mundo. Estamos mirando a ver qué hacemos con la inteligencia artificial y también cómo está cambiando la parte de la creación, la parte de la invención también. Es complicado. Bueno, sigamos con una pregunta de Vincent Angard, que pregunta, ¿cómo asegurarnos que los comités de ética estarán siempre solicitados o implicados en cualquier trabajo que utilice algoritmos de inteligencia artificial para trabajar la transparencia y lo explicable y resaltar los sesgos en los datos de experimentación de los algoritmos, entre muchos género, étnico, etcétera? Yo pienso que ahí debíamos incluir pues este tema ético, ¿no? Es ahí donde como uno de los listados, así pensemos que no se incluya, que sí se debe incluir la obligatoriedad en la inclusión de estos comités de ética y que dentro de estos comités de ética tengamos una multidisciplinaridad, ¿no? Yo creo que ese es el éxito digamos, de controlar un poco y hacerlo obligatorio que pase, así me parece que aquí no debería pasar, ¿sí? Como incluirlo. Sin embargo, es una pregunta bien compleja. Así es. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas y terminamos por hoy. Igual vamos a seguir haciendo eventos sobre esto porque la inteligencia artificial llegó para quedarse y al menos estos son los años en los que tenemos que discutir cómo vamos a utilizar esta tecnología, los riesgos, oportunidades, todo para que después no termine siendo un factor ya sea de desigualdad o de daños, etcétera, etcétera. Y continúo con Juan Macías. ¿Sabes cuál es la visión de la regulación de la inteligencia artificial en China y cómo articularla con el modelo europeo que parece más dado a proteger la vida privada? Creo que es una pregunta para un jurista más que para una ingeniera, aunque no sé si Mecatrónica. tienes alguna No, idea, algún pues insight. que la definición en China, digamos que devolvámonos un poco y démosle una generalidad. Una pregunta interesante y chévere, me gusta. Porque digamos que la ciencia en China se desarrolla de una manera distinta, ¿cierto? Tiene algunos matices completamente diferentes y un poco más restrictivos, ¿cierto? En todas las áreas, ¿sí? Ahora, por otro lado, también hay malas prácticas, ¿sí? Eso también hay que decirlo. Hay malas prácticas de algo que llamamos los científicos, que es cocinar datos y presentarlos dentro de un paper. ¿Sí? Entonces también hay otras líneas en las cuales pues, pues hay que poner cuidado. Yo en algún punto leía unos antecedentes y es que habían descubierto que a partir de inteligencia artificial se habían publicado una serie de artículos que habían cocinado los datos, hecho el artículo publicado, o sea, absolutamente todo el proceso que lo habían hecho algunos autores en China particularmente. Entonces, pues digamos que
son sistemas también un poco diferentes que hay que entender y comprender las particularidades y que me parece, pues, de nuevo, complejo de coordinar e integrarlos. Pero, Efraín, adelante. Perfecto. Vamos a ir con una última pregunta y antes de ello simplemente quería informarles que dentro de 2 semanas vamos a tener otro seminario más sobre inteligencia artificial, pero esta vez aplicado a la práctica del derecho. Vamos a hablar, Ana María Elsener de Colombia nos va a explicar cómo han funcionado los sistemas de inteligencia artificial que han creado en Colombia, sobre todo ya hablar de Prometea, que fue un sistema que hicieron para la revisión de tutelas de la Corte Constitucional, y va a hacer la reflexión sobre cómo son los sistemas de inteligencia artificial, la justicia predictiva y cómo queremos que sean. Sebastián nos va a hablar sobre la compliance desde un punto de vista europeo en el uso de inteligencia artificial por parte de los abogados. Y Sandra Gil Guzmán, una de los miembros fundadores de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, nos va a hablar sobre gobernanza y ética de la inteligencia artificial, la práctica del derecho. Están invitadísimos. Y dentro de 4 semanas tenemos un evento relacionado con datos personales en el que vamos, como lo mencioné hace un rato, a hablar sobre la utilización y todo lo del compliance que tiene que haber tanto en la formación de la creación del sistema de inteligencia artificial como en la utilización. Vamos a hablar del caso de ChatGPT en Italia, etcétera, etcétera. Vamos a tener a Nelson Remolina desde Colombia, que es un gran jurista que todos conocemos, y Pierre Manuel Oggi desde Francia, con interpretación en francés y español. Y habiendo hecho esta pequeña cuña, vamos con la última pregunta de Eric. ¿Creen que las inteligencias artificiales podrían ayudarnos a predecir el resultado de un proceso judicial o el siguiente paso de nuestra contraparte? ¿Cómo deberíamos entrenarla para ayudarle a predecir ello? ¿Conoce alguna plataforma que esté siendo entrenada para ello? Mm, Si me permites, Astrid, quería simplemente mencionar que aquí en Francia existió una que se llamó bueno, existe todavía, se llama Predictrice, y justamente le permitía a uno, a partir de los datos de las estrategias de los abogados, ver cómo era que siempre se manifestaban en cierto proceso o cierto otro, porque de alguna manera los abogados tienen estrategias que repiten y se pueden predecir a futuro. Y el Estado intervino ahí para decir esto no se puede hacer más. Ustedes no pueden perfilar las acciones de los abogados. Queda completamente prohibido, sino una multa súper grande. Y también de los jueces, los jueces sobre todo, porque es que si algo podemos ver a partir de las sentencias de los jueces es que muchas veces en temas que son, digamos, entre comillas, un poco subjetivos, por ejemplo, la indemnización de un brazo roto, digamos, yo le rompo el brazo a alguien, existen tribunales que dan un poquito más de dinero que otros. Y a través de todos esos sistemas de inteligencia artificial que utilizaban justamente elementos de predicción, se podía saber en qué tribunal era mejor demandar que en otro. Y eso ya desde la Corte de Casación dijeron no se puede volver a hacer. Queda prohibido. Solamente quería agregar eso. interesante. Claro, y es que es aprender, le ponen a la inteligencia artificial a partir del comportamiento del juez a aprender y a predecir. Entonces yo digo, bueno, tengo un brazo roto, ¿por dónde me va mejor? ¿Cierto? Y entonces ahí digamos, un poco devolviéndonos a una pregunta del inicio, es hasta dónde nuestros datos personales y el comportamiento, ¿cierto? Puede ser analizado, puede ser ingresado hasta esta inteligencia artificial. Sin embargo, pues fíjate que la limitación de esto dice, bueno, no lo pueden utilizar, pero hasta qué punto esto puede ser un poco usado de forma no legítima, ¿no? Porque como esto se vuelve todo los datos son abiertos al final, yo puedo acceder a esos datos, entonces yo puedo acceder, el juez siempre toma la decisión en este sentido, en X o Y ruta, ¿cierto? Entonces esos datos están de esas sentencias, muchas de ellas son públicas, y entonces a partir de esa información pública yo puedo entrenar el sistema. Entonces, hasta dónde logramos decir, sí, no lo puedo hacer, pero puede que lo esté haciendo de forma incógnita o sí, es complejo, es muy complejo de controlar. Te puedo decir no lo haga, pero no puedo controlar que no lo haga. Eso es verdad, esa es la otra parte, el enforcement, lo que llaman los anglosajones el enforcement. Bueno, con esta pregunta vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos por haber venido y por habernos acompañado durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, Astrid, súper interesante, siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias, Manuel, también que nos acompaña desde Francia. Margarita, gracias por haberme ayudado aquí con la parte técnica y de nuevo, súper invitados a los siguientes eventos tanto de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos como de Colifri.
Y por favor, si quieren participar de las asociaciones, esta clase de discusiones las queremos llevar en el seno de las asociaciones, que seamos también entre nosotros los que hablemos, no solamente en conferencias, sino en otros espacios, y que de alguna manera logremos llegar a ofrecer soluciones a todos los retos que se nos vienen, que no son pequeños. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias, Efraín, Efraín. por la invitación. Bye bye. Bye bye.